Muy buenos días, señores estudiantes. Bueno, aparte de lo que es la pauta de la solución que ya ha sido posteada para que ustedes la tengan como referencia para estudiar el examen, he hecho esta retroalimentación hablada para de esa manera explicar un poquito más en detalle los resultados de la tarea. Bueno, esta tarea nos habla sobre el mercado de las mascarillas, ¿no? Y nos dan una curva de oferta y una curva de demanda, como ustedes ven allí, que uno identifica claramente qué es la curva de oferta y qué es la curva de demanda, porque la curva de oferta, la pendiente del precio es positiva, la curva de la demanda, la pendiente es negativa, porque a mayor precio, menor cantidad demandada, mientras que en la oferta, a mayor precio, mayor cantidad ofertada. Nos piden que haya el precio y la cantidad de equilibrio para este mercado y ya sabemos que la forma más sencilla, porque como les había indicado, yo vi que en las lecciones algunos habían hecho tabla, hasta ver dónde coincide el equilibrio, pero en clases también nosotros lo que hicimos fue igualar simplemente la oferta a la demanda. ¿Sí? Cantidad ofertada a cantidad demandada. Entonces, una vez que yo igualo, esto es un despeje algebraico, vamos a tener que el precio es 4,87 y la cantidad 832, la de equilibrio inicial, ¿no? Y luego nos piden que grafiquemos, ¿no? Y esto es muy importante, como he calificado en la lección y siempre resalto en clases, ¿no? Y en toda evaluación, el poner correctamente estos ejes, ¿no? Y vamos a volver a ponerlos paso a paso, ¿no? Para que esto quede sumamente claro a pesar de que lo hemos repetido muchísimas veces en clases y se lo ha enviado como tareas y se mandó retroalimentación de la lección, ¿no? Entonces veamos estos ejes de la demanda. Entonces, si tenemos aquí a la demanda, vamos a ver los ejes. Entonces, tenemos aquí el precio y la cantidad, ¿no? Sabemos que la función de demanda, este QD, es igual a 1455 menos 128P. Ahí está. Por tanto, nuevamente, cuando P es igual a 0, la cantidad demandada es 1455. Entonces, aquí está el límite. ¿Se observa? 1455. En cambio, cuando la cantidad demandada es 0, ¿cuánto es P? Para esto, chicos, voy a poner un poquito aquí abajito, cantidad demandada 0 es igual a 1455 menos 128P. Pasamos acá el P, ¿no es cierto?, hacia la izquierda, pues estamos haciendo Q0, ¿no? Entonces nos queda 128P igual a 1455 y por tanto P es igual a 1455 sobre 128 y de esta manera nos da este valor de 11,37. Recuerden que matemáticamente hablando yo puedo graficar una función lineal solamente con dos puntos de la recta. Entonces aquí estamos graficando los dos puntos extremos. Sí, muy bien. Eso en relación a la demanda. Ahora vamos a ver de dónde sale este puntito de la oferta. Sí, sabemos que la oferta es igual a Q sub 0 igual a 175P menos 20, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer lo mismo, PQ, por tanto, cuando P es igual a 0, Q es igual a menos 20. Es como que imaginémonos, ¿no es cierto? Aquí esto como que lo extiendo un poquito más acá, ¿no? Y de esa manera nos queda aquí el menos 20 por acá, ¿no? Porque ya está como en el plano negativo, en el punto del plano cartesiano, en el negativo, ¿no? En este cuadrante, entonces más o menos por aquí, menos 20. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y cuando Q es igual a 0, aquí este Q es igual a 0, 0 igual a 175P menos 20, ¿no? Paso acá el menos 175P igual a menos 20. Bueno, negativo con negativo se va, por tanto P es igual a 20 sobre 175 y ahí nos sale el valor de 0,11. Entonces trazamos nuestra curva de oferta
que tiene pendiente positiva y aquí vemos que en el equilibrio inicial la cantidad demandada es 832 y el precio es 487. Entonces, en ese sentido es muy importante, chicos, por favor, que sepamos, ¿no? Esto es álgebra sencilla, pero es muy importante. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque luego nos piden los excedentes del consumidor y del productor. Entonces, si este es el precio de equilibrio, el excedente del consumidor, recordemos, como vimos en clases, que es la diferencia entre lo que un consumidor está dispuesto a pagar, y recordemos que la curva de la demanda nos dice lo que cada consumidor está dispuesto a pagar, ¿no es cierto? Imaginémonos aquí esto, ¿no? Que por la primera unidad un consumidor está dispuesto a pagar esto, por la segunda unidad se está dispuesto a pagar esto, y a medida que más se consume estoy menos dispuesto a pagar por la utilidad marginal decreciente, ¿no? Como veíamos en el ejemplo de la clase, que mientras puedo estar en un desierto y por las primeras unidades de agua yo estoy dispuesto a pagar muchísimo, pero la diferencia entre lo que yo estuve dispuesto a pagar, por ejemplo, supongamos, me voy a inventar aquí, esto va a ser igual a 8, ¿no? Entonces, la diferencia entre la primera unidad y lo que realmente estoy pagando, que es el precio del mercado, el que se dio por la libre interacción entre oferta y demanda, es un excedente. Por tanto, toda esta área de aquí constituye el excedente del consumidor y toda esta área de aquí constituye el excedente del productor. ¿Por qué? Porque recordemos que la curva de oferta representaba el costo de producción por unidad. ¿Sí? Y de esa manera, si la primera unidad me cuesta esto, pero yo recibo este precio, por ejemplo, la primera unidad me cuesta 50 centavitos, me estoy inventando, y yo estoy recibiendo 4,87, mi ganancia es 4,87 menos 50, es decir, 4,37. Eso es un beneficio para el productor. Por tanto, la diferencia entre el precio que recibo, lo que me dan a mí, y lo que me cuesta producir el bien, es mi excedente del productor, es decir, mi beneficio económico. Entonces, chicos, es muy importante poner estos valores de aquí, porque si no, va a ser bien difícil calcular estas áreas, ¿no? Entonces, si nosotros calculamos el excedente del consumidor, voy a borrar aquí esto, y calculamos el excedente del productor, pues sabemos que aquí tenemos dos triángulos, ¿no? Y por tanto, el área vendría a representar tanto el excedente del consumidor como del productor, ¿no? Entonces vamos viendo aquí, voy a ir borrando, no tengo una pizarrita, entonces vamos a ir aprovechando este espacio de acá. Entonces, empezamos con el excedente del consumidor. Sabemos que al ser esto un triángulo, el excedente del consumidor va a representar excedente del consumidor, este triángulo, base por la altura dividido para 2. Entonces, en este caso podemos tomar como base esta de acá, es decir, 832 menos 0, ¿no? Que es 832 por la altura, que es este punto de aquí, por eso la importancia del corte, que esté bien calculado, 11,37 menos 4,87 sobre 2. Y lo mismo hacemos con el excedente del productor. Base por altura, que vendría a ser este triángulo, ¿no? Y sería 832 por la diferencia entre 4,87 menos 0,11. Nuevamente esa importancia bien grande de poner esos puntitos allí. Y es álgebra, chicos, así que por favor ahí poner atención. Y ahí yo tengo ya lo que es el excedente del productor, ¿no? Entonces sabemos que en los mercados perfectamente competitivos se maximiza mucho el excedente del consumidor y el excedente del productor porque se maximiza el bienestar, ¿no? Porque realmente, imagínense ustedes, se está produciendo aquí en este punto en donde la valoración por la última unidad vendida es exactamente igual al costo de producir esa unidad. Es decir, estamos agotando todas las ganancias del comercio, ¿no? Y en ese sentido, algo importante, como vimos en clases, es que los precios van a reflejar tanto valoraciones de los consumidores, porque recordemos que la curva de demanda también representa lo que el consumidor está dispuesto a pagar, ¿no? Y costos de producción, porque la curva de oferta representa el costo de producción, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir borrando esta parte de aquí.
Bien, entonces, como había mencionado anteriormente, ¿no? Calculamos de esta forma como un área, ¿no? Y recordemos que el excedente del consumidor y el excedente del productor son indicadores del bienestar, ¿no? Y aquí nos sale este valor, como vimos, 832, base por la altura, ¿no es cierto? Nos salen estos respectivos valores que al sumarlos nos sale el bienestar total de la sociedad, que es la suma del excedente del consumidor y del productor en los mercados perfectamente competitivos. Bien, en lo siguiente nos dicen que imaginemos que empezó el COVID, por lo que la demanda de mascarillas se expande, ¿no? Y la organización, ¿por qué se expande? Porque la Organización Mundial de la Salud recomienda su uso. Entonces, miren, aquí tenemos una nueva función de demanda. Y se expande, y esto es un shock de demanda. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos aquí en el gráfico, miren ustedes, en el precio inicial, del equilibrio inicial, a ese mismo precio la gente quiere demandar más. Es decir, la demanda se expande no por cambios en los precios, sino porque hay un cambio en las expectativas, ¿no es cierto? La gente dice, bueno, pues necesitamos más mascarillas, no importa lo que cueste, porque si no nos vamos a enfermar del COVID, ¿no? Entonces, esas expectativas en las personas hace que la curva de demanda se expanda. Eso es un shock de demanda. Y ahí tenemos el nuevo equilibrio, ¿no? Entonces, realmente aquí esto es sencillo porque lo único que había que hacer es igualar la curva, la nueva curva de demanda a la del equilibrio, a la de la oferta, que no cambió, porque la oferta de las mascarillas sigue siendo la misma, ¿no? Y como vemos, lo que termina sucediendo es que en el nuevo equilibrio el precio aumenta. ¿Y por qué? Y claro, la gente demanda más, pero el precio aumenta. ¿Por qué el precio aumenta en estos mercados libremente competitivos? Porque la gente quiere más mascarillas, la valora más porque necesito una mascarilla para no enfermarme del COVID. Y en ese sentido, chicos, los precios están reflejando esa mayor valoración. Por eso es que los mercados perfectamente competitivos, los precios transmiten mucha información, ¿no? Bueno, entonces ahí calculamos el nuevo excedente del consumidor, el nuevo excedente del productor, lo calculamos con este nuevo equilibrio, ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y luego aquí nos dice que debido a la emergencia de la salud pública, el gobierno impone un precio máximo de 2,75. Entonces lo que nos piden es que calculemos la sobreproducción o escasez según sea el caso de mascarillas, también el nuevo excedente del consumidor, del productor y la pérdida de eficiencia. Muy bien, chicos. Entonces, miren, aquí este es el equilibrio. Este es el equilibrio nuevo, este es el precio nuevo, ¿cierto? Pero el gobierno dice, no, señores, vamos a poner un precio máximo de 2,75, que quiere decir, si ustedes quieren cobrar un menor precio, pueden hacerlo, pero no pueden cobrar un precio mayor. Entonces, imagínense ustedes a ese precio. Esto es lo que quieren ofrecer los productores y esto sabemos que ¿cómo lo ponemos, no? En la curva de oferta, que esa no ha cambiado ahorita para nada, ¿no? La curva de oferta es ahora 175p menos 20. Entonces, al nuevo precio, yo lo reemplazo aquí, este precio de 2,75. Entonces, los productores quieren ofrecer 461, pero los consumidores a ese nuevo precio con la nueva curva de demanda, la reemplazamos a sí mismo, quieren demandar 1,198. Entonces, miren ustedes aquí. ¿Qué es lo que ocasiona ese precio máximo? Una escasez de mascarillas. Y lo peor es que como los precios máximos nos dicen que yo puedo cobrar precios menores, pero no puedo cobrar precios mayores, no puedo volver al equilibrio del mercado. No puedo porque los productores al ver que la gente quiere más mascarillas no pueden subir los precios. Porque no, porque eso está penalizado. Por tanto, lo que esto va a ocasionar es escasez. De esa manera vemos que ante un precio máximo que está por debajo del precio de mercado, pues lo que termina sucediendo es que hay escasez y no hay posibilidad de que volvamos al equilibrio por las fuerzas de oferta y demanda, porque productores simplemente no pueden subir el precio. Y eso es terrible, ¿no? Porque imagínense ustedes, como vemos aquí, los consumidores no pueden disponer en este caso del bien. Y particularmente si vemos aquí, este triangulito de aquí, miren.
¿no? Que aquí está este precio máximo. Esto es una pérdida de eficiencia, la diferencia entre 887 y 461, porque es una pérdida de eficiencia, porque recordemos que eficiencia es sacarle el máximo provecho a los recursos, el máximo beneficio. Pero aquí tenemos un grupo de consumidores, la diferencia entre 887 y 461, que quieren demandar esta cantidad de mascarillas, que valorando las mascarillas por encima de lo que cuestan, nuevamente, recuerden, en función de demanda, valoración, valorando las mascarillas por encima de lo que cuestan, no pueden adquirirla. O sea, ellos están dispuestos a pagar un precio mayor de lo que cuesta, pero no pueden adquirirla porque los productores dicen, lo siento mucho. Eh, Desafortunadamente, este es el precio máximo que puedo cobrar y acorde a mis costos, esto es lo que yo puedo ofrecer. Entonces, imagínense ustedes esta pérdida de eficiencia que también se traduce en una pérdida del excedente del consumidor y del productor, que es lo que se conoce como peso muerto, ¿no? Porque realmente definitivamente no se puede vender y aquí nos quedamos sin poder acceder a estas mascarillas a pesar de que lo que la gente lo valora y el precio que está dispuesto a pagar es mayor que el costo. Sí, chicos, entonces ahí vemos ese peso muerto, ¿no? Muy bien, entonces, y el excedente del consumidor vemos que vendría a ser esta área de aquí. ¿Por qué? Porque estos consumidores que pudieron adquirir las mascarillas están pagando un precio mucho menor que su valoración. ¿Sí ven? Por tanto, toda esta área de aquí, a ver, la voy a poner de otro color verdecito, toda esta área de aquí representa el excedente del consumidor y es sencillo calcularla, porque si ustedes observan, podemos calcularla a través del área de este triángulo, ¿no es cierto? Y a través del área de este rectángulo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí área A, área B. El área del triángulo A vendría a ser igual a base por altura dividido para 2, es decir, 461 por 12,11 menos 8,51 dividido para 2 más le voy a calcular el área B, que es en este caso esta área que está aquí, ¿no? Miren, este rectángulo que sería igual a 8,51 menos 2,75, que es el precio máximo, ¿no? Por 461 dividido para 2. Entonces ahí nosotros observamos que al sumar esto tengo el excedente del consumidor y el excedente del productor vendría a ser este triangulito porque es la diferencia entre el precio que él recibe y lo que le cuesta. Por tanto, miren, el excedente del productor se reduce significativamente, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo calculamos el excedente del consumidor, que está aquí puesto, ¿no? Y el excedente del productor, ¿ya? Muy bien, entonces, y la pérdida de eficiencia, que está acá, ese peso muerto, pues lo calculamos como la base de un triángulo, base por altura. ¿Cuál sería la base? La base es, a ver, voy a poner aquí peso muerto, ¿no es cierto? Vendría a ser base, esta base que está aquí, ¿sí? 8,51 menos 2,75 por la altura, que es esta altura de acá, ¿no es cierto? Que es 8,87 menos 4,61, ahí disculpen ahí que no se puso, dividido para 2, ¿no? Entonces ahí tenemos el peso muerto como está aquí, ¿no? 8,87 menos 4,61 por 8,51 menos, perdón, 2,75 menos, ¿cómo es? Ahí está, ¿no? Miren, ahí está. Este es el peso muerto, ¿no? 8,51 menos 2,75, aquí está, ¿no? Y ahí vemos la diferencia. Claro, aquí como tal se lo ha calculado como dos triangulitos y está bien. O sea, es como que el área de este triángulo más el área de este triángulo y está bien, ¿ya? Pero también lo pueden hacer como yo les estoy indicando aquí, ¿no? Y les va a salir exactamente lo mismo, ¿ya? Muy bien, finalmente lo que nos dicen acá es que suponga que se encuentra en el equilibrio inicial del literal A. A ver, vamos a poner nuevamente las demandas, ya. Tenemos aquí la demanda del equilibrio inicial, que es Q sub 0 igual a 175 menos P, y la cantidad demandada, que es igual a 1,455 menos 128 P. Tenemos ahí el equilibrio inicial, ¿no es cierto?
Y nos dicen ahora que el gobierno quiere incrementar la recaudación tributaria. ¿Ya? Si nosotros nos damos cuenta, específicamente aquí el valor del impuesto por unidad es de 1,74. O sea, es como que el gobierno pone aquí un impuesto de 1,74. ¿Ya? Nos dice aquí que fija un impuesto por unidad, incluyendo las mascarillas, y el nuevo impuesto es de 5 el nuevo precio con el impuesto es de 5,87 por mascarilla. Bueno, entonces veamos aquí el gráfico. Nos piden calcular el excedente del consumidor, el excedente del productor y la recaudación tributaria. Entonces, miren, estamos con el inicial. Recuerden el inicial, ¿no? Que el precio de equilibrio era 4,87. Pero bueno, ahora el gobierno pone este impuesto y con el precio, con el nuevo impuesto es 5,87. Entonces, imagínense, mire ustedes aquí, el consumidor ya solamente se queda con esta área, ¿no es cierto? Y recordemos que la diferencia entre el impuesto, el valor del el precio menos el impuesto, que vendría a ser en este caso 1,74, ¿sí? Es lo que reciben los productores. Es decir, el productor realmente no es que está recibiendo un valor de 5,87, sino que está recibiendo un valor de 4,13, ¿ya? Y si ustedes observan aquí, algunos se preguntarán, ¿y de dónde salió este valor de 4,13? Porque en el problema yo no les dije el impuesto es de 1,74, ¿no? Porque si les digo el valor del impuesto es bien sencillito. Lo que recibe el productor es 5,87 menos 1,74, que es el valor del impuesto, ¿no? El precio que recibe el productor vendría a ser, como que dice, el precio de venta al público menos el valor del impuesto, ¿no? Entonces el precio que recibe el productor vendría a ser en sí 5,87 menos 1,74, que es el valor del impuesto, que yo se lo estoy diciendo aquí directamente, ¿no? Pero como no se los dije aquí, algunos de ustedes se preguntarán, profesora, ¿y de dónde sale el valor de 4,13? Bueno, el valor de 4,13 sale del hecho de que con un nuevo precio de 5,87, chicos, la cantidad demandada, si nosotros reemplazamos aquí, sería 1,455 menos 128p. Entonces, la nueva cantidad demandada vendría a ser 1,455 menos 128 por 5,87. Y si ustedes sacan, ¿no es cierto?, ese valor, 128 por 5,87 vendría a ser 751,36 menos 1,455 es 703, como está en el gráfico, ¿ya? Entonces, esta cantidad de 703 es la misma que van a ofertar los productores. Por tanto, si mi curva de oferta es igual a 175p menos 20 y la cantidad que yo voy a vender es exactamente la que a mí me van o sea, es la que la gente quiere con el nuevo impuesto, entonces 703 es igual a 175p menos 20, y por tanto, pues lo que hago es menos 175p es igual a menos 703 menos 20. Por tanto, vendría esto a ser igual a P igual a 723 sobre 175, y ahí se va el menos, ¿no? Se cruza todo, ¿no? Entonces, 723 dividido para 175 nos da un valor de 4,13, que es lo que ustedes ven aquí. Es decir, 4,13 es el valor que exactamente recibe el productor, que es la diferencia entre el precio de venta al público y pues lo que él efectivamente está recibiendo como productor, ¿ya? Y de esa manera, pues calculamos el excedente del consumidor, que vendría a ser esta área, porque es la diferencia entre lo que yo estoy dispuesto a pagar y lo que efectivamente estoy pagando. Ahora ya es menor porque me aumentaron el precio por ese impuesto. El excedente del productor es la diferencia entre lo que el productor recibe y lo que le cuesta, que viene dado por la curva de la demanda. Él recibe realmente un precio de 4,13,
y por tanto, esta vendría a ser el excedente del productor. Y la recaudación tributaria, chicos, vendría a ser esta área que está en rojito. ¿Por qué? Porque la recaudación tributaria no es otra cosa que lo que se lleva el gobierno, ¿sí? La recaudación tributaria, que no es otra cosa que ese impuesto, el valor del impuesto por lo que se vende, ¿no es cierto? Por la cantidad vendida. Entonces sabemos que el valor del impuesto es 1,74 por 703, que es lo mismo que decir, ¿no? La diferencia entre el precio de venta y lo que recibe el productor, el impuesto, la altura por la base, que es lo que se vende, ¿no? Entonces, este triangulito es lo que se lleva el gobierno. Y bueno, fíjense ustedes aquí que antes este era el equilibrio. Y por tanto, aquí, en comparación al equilibrio, ya la gente demanda menos. Entonces, aquí hay una parte que no se fue a ninguna parte. Aquí hay un peso muerto. Esto de aquí hay un grupo de personas que quieren pagar más de lo que cuesta, pero no pueden y se quedan afuera. Por tanto, el peso muerto vendría a ser el área A más B, que ya sabemos cómo sacarla, ¿no? Es base por altura dividido para 2. Aquí específicamente en el desarrollo se lo ha sacado como la suma de este triangulito y de este triangulito, pero ustedes también pueden hacerlo directamente, ¿no? La base es 5,87 menos 4,13, que como ven es el valor del impuesto, ¿no es cierto? Por la altura, que vendría a ser 832 menos 703 dividido para 2, ¿no? Entonces ahí vemos el peso muerto, ¿no? 832 menos 703. Aquí lo hicieron 587 menos 487, pero lo podemos hacer directamente acá, ¿no? Se lo puede hacer tranquilamente allí. Y bueno, pues ahí vemos, ¿no? Qué es lo que pasa con los impuestos. Esto ya lo habíamos visto en clases, pero sí es importante de todas maneras resaltarlo, ¿no? Cualquier inquietud, entonces, chicos, pues yo quedo atenta. Espero que haya quedado claro, ¿no? Miren ustedes cómo se redujo. No es que, ojo, mucho cuidado, que a veces se puede pensar que el excedente del productor es la diferencia entre el precio de venta y la curva de oferta, pero observen ustedes, chicos, aquí que realmente el productor no es que reciba este precio como tal, no lo recibe. Él, parte de este precio, tiene una parte se va al fisco como impuestos y de esa manera el precio que él realmente recibe es esto. Por tanto, este es el excedente del productor. Bueno, chicos, espero que esta retroalimentación explicada, porque definitivamente es difícil coordinar un horario mediante el cual nosotros podamos reunirnos debido a los cortes de luz, les sea de utilidad. Muchísimas gracias.